En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy hay que tararear más que nunca. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Porque estaba pensando que la historia puede tener, bueno, y tiene de hecho yo creo, un apartado, un recorrido incluso muy especial a partir de la música. Y más concretamente de canciones que se identifican con un país. Que eso puede ser, pues yo qué sé, un himno tan universal como la Marsellesa, con Francia, el champán de la... Puede ser la legendaria O Bella Ciao, que nos lleva a Italia. Bella Ciao, Bella Ciao. ¿Por dónde vas? Bueno, o puede ser Bruce Springsteen con su Born in the USA, ¿no? Hay un montón de propuestas, habría un montón de propuestas para hacer este recorrido por la historia a partir de la música. Vale, pues yo hoy me pido este comodín de la música para anunciar por dónde van a ir los tiros de este acontece que no es poco. Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores, yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. Dale, Nieves, venga, hoy nos vamos a ocupar de Suiza. Sí, pero ya que lo has puesto a huevo, a ver, esto no va a impedir que tengamos un recuerdo para los Borbones, ya, puesto yo que lo sabía, yo lo claro, sabía. es que lo aman a Suiza mucho más que a España, por eso se van a vivir allí cuando los pillan mangoneando aquí. Y por eso tienen allí sus cuentas en vez de la Caja Rural de Jaén. Es por eso. Vamos a unir dos asuntos suizos que están muy relacionados entre sí y los dos registrados en estos días de noviembre, pero con 5 siglos de diferencia entre ellos. Por un lado, recordamos que el 18 de noviembre de 1307, que ya ha llovido, un señor llamado Guillermo Tell disparó a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Y acertó en la manzana, afortunadamente, no en el chiquillo. Este mito, que hay que creérselo o no, pero más bien no, pero los suizos se lo creen pues porque han señalado hasta día y año, y que además es una historia chula y muy épica, porque ha inspirado a mucha gente. Ha inspirado el drama de Schiller, la ópera de Rossini, que por cierto está, ya lo contamos un momento, es la ópera de Rossini, Guillermo Tell, es la que se estaba representando cuando el anarquista Santiago Salvador tiró una bomba en el Liceo de Barcelona. Sí, que dejó 20 muertos a finales del 19. Bueno, pues el mito de Guillermo Tell, adornado o no, sea o no un cuento, es clave para entender la fundación de Suiza, esa extraña isla que hay ahí en mitad de Europa, que decidió ir a su bola hace 7 siglos, pero que consiguió el 20 de noviembre de 1815, este es el otro asunto, ir a su bola, pero ya de forma oficial y con el consentimiento de todos. Suiza es neutral, es inviolable, mira qué bien, y por eso es tan envidiada y tan envidiable. Parece que viene el séptimo de caballería. Sí, exacto. Oye, a ver, yo no entiendo eso. ¿Por qué Suiza contó con esa gran ventaja de que todos los demás países aceptaran su neutralidad, que es una posición internacional, digamos, así como cómoda, ¿no? Y muy beneficiosa, desde luego. Claro, es que, a ver... garantizar que nadie se meta contigo, bueno... Claro, yo tampoco la entiendo. O sea, la historia del por qué la vamos a contar, pero yo tampoco la entiendo. Más allá de que simplemente tuvo suerte, que les tocó el gordo. A mí, yo lo traduciría en que tienen un morro que se lo pisan, pero bueno... Voy a empezar pisando terrenos palabreros de Isaías Lafuente. A ver. Neutro. Neutro viene del latín neuter. Y significa ni uno ni otro. Bueno. Ni para ti ni para mí. Ni chicha ni limona. ¿Vale? Y eso es Suiza, neutral, porque no está ni con unos ni con otros. Está donde huela dinero, ahí está ella. Desde aquel 20 de noviembre, los suizos tienen la ventaja de no pringarse en nada ni con nadie, porque las potencias europeas aceptaron ratificar, ya estaba decidido, pero ratificaron que Suiza disfrutara de una perenne neutralidad y de un territorio inviolable. En realidad lo que se hizo fue
reafirmar, ratificar una neutralidad de la que ya disfrutaba Suiza desde hacía 300 años. En 1500 y pico, los suizos se metían en guerras cada 2 por 3, pues como todo hijo de vecino. Es más, eran famosos y fieros mercenarios que luchaban para quien mejor pagara. Hace 5 siglos corría además por Europa una frase que decía: ¿no hay dinero? Pues no hay suizos. Algo así como: la foca no trabaja si no tiene sardina. Porque solo atendían al mejor postor. Eran, para más claro, como el Cid, el campeador y su pandilla. ¿Quién paga? ¿Los musulmanes para atacar a los cristianos? Pues vamos a por los cristianos. ¿Pagan los cristianos para que ataquemos a los musulmanes? Pues venga, a por los musulmanes. Solo los franquistas, José María Aznar y los desinformados se creen que lo del cantar de Mío Cid ocurrió de verdad. Entonces, entonces que los papas eligieran como guardaespaldas precisamente a soldados suizos no es casualidad. Claro, Vale. no, es que los soldados suizos tenían mucho prestigio. Guerreando, como digo, eran muy fieros, tenían tácticas impecables, estaban muy bien coordinados, eran muy disciplinados. Por eso estaban muy solicitados por otros ejércitos cuando necesitaban alquilar soldados para pegarse con alguien. Y por eso el Papa Julio II, cuando se planteó tener guardaespaldas porque ya no le cabía un enemigo más en el cuerpo, eligió a los suizos, que defendían a quien fuera, de quien fuera, si estaban estupendamente pagados. Y ya ves, si hay alguien forrado en este mundo es el Papa. El caso es que a raíz de una derrota de los suizos ante Francia, porque también perdían de vez en cuando, los suizos tuvieron que firmar una paz perpetua que les exigía estarse quietos y no meterse en guerras ajenas. Luego vinieron más acuerdos, más tratados, en los que, ahí con altibajos, se fue perpetuando esta neutralidad exigida por sus enemigos al principio, pero a la que se fueron acomodando los suizos, porque es que la verdad era un chollo. Es que esto era en el fondo era cómodo. Si un país iba y le decía a los suizos: oye, echadnos un cable, los suizos decían: se siente, estamos obligados a ser neutrales. Ellos no ayudaban a nadie, y así nadie se metía con ellos. Y la cosa continuó hasta 1815, cuando se ratificó la perenne neutralidad de Suiza durante el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue aquel que reunió a representantes absolutistas europeos para arreglar el desbarajuste de fronteras que había dejado Napoleón, ¿no? Cuando los congresistas terminaron de repartirse Europa, vieron que ahí en medio de Europa seguía una parcela sin rey, sin emperador, era la Confederación Suiza, ese es el nombre oficial. Sí. Ahí solo había suizos, y Europa dijo: pues mira, tú quédate quieta, ni te muevas. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Bueno, hasta aquí lo he pillado. Pero, oye, a ver, ¿dónde está la relación de Guillermo Tell y la manzana y el niño y la flecha y el arco con la creación de la actual Suiza? Sí, fue chulísimo esto. A ver. Para entender cómo están organizados y cómo se apañan políticamente, hay que irse hasta el momento de Guillermo, el niño y la manzana. Si miramos el mapa político de Suiza, entonces es importante, y vemos su extensión, que con perdón, pero es con cariño, pero es una cagarruta ahí en medio, dices: a ver, ¿cómo es posible que un país más pequeño que Aragón tenga 26 estados dentro? Y encima sean más felices que un cochino en un barrizal. Allí no los llaman estados, allí los llaman cantones. Cantones, sí. Ya sabes, el Barça, ¿no? El Barça lo fundó, tienen 26 cantones. Lo fundó un suizo, Hans Gamper. Del cantón de Zúrich, que allí los llaméis Johann Gamper. Sí. Bueno, pero en la época de Guillermo Tell, año 1307, Suiza no era nada, no era nación, no tenía rey. País suertudo, Ostras, porque nunca ha tenido, es que nunca ha tenido rey. Venga, y no hay más. Ya es que, pero fíjate lo próspera que es Suiza por no tener rey. Tampoco tenían territorio definido. En aquella zona había una serie de comarcas, cantones, donde mandaban señores feudales. Cada cantón iba a lo suyo, con sus propias leyes y obedeciendo al gobernador de turno. Pero por aquel entonces estaban poniéndose muy pesados por Europa los Habsburgo, los Austrias, empeñados en formar un gran sacro imperio romano germánico en el que mandaran solo ellos. Y pusieron el ojo en esos que estaban ahí sueltos, en los cantones suizos, en esas comarcas que aparentemente no eran de nadie. Dijeron los austriacos: mira, entramos
y nos las quedamos. Y si estos no tienen rey ni perrito que les ladre. Y como son cantones pequeñajos y con poca gente, pues a estos nos los merendamos en nada y menos. Y así fue. Los austrias fueron colocando al frente de los cantones a sus gobernadores. Ya. Los suizos dijeron, bueno, vale, mientras no nos toquen las narices, los derechos y los privilegios, mira, lo mismo nos da ser del Sacro Imperio o de los Hare Krishna. Ya, Vale, pero esa paz social que describes no tenía pinta de que fuera a durar mucho, ¿no? No, porque no, los Habsburgo empezaron a molestar de más Ya. en algunos cantones. Y entonces apareció el señor Guillermo Tell, que vivía en el cantón de Uri. Uri es uno de los 4 cantones que está alrededor de un lago que se llama el lago de los 4 cantones. Sí, es eso. Está bien. ¿Para qué te vas a quebrar la Todo cabeza encaja. con- Sí, Todo sí. encaja, sí. En el cantón de Uri está la ciudad de Altdorf, donde mandaba un gobernador, que habían puesto los austrias, por supuesto, al que este gobernador, a este señor le ofendió sobremanera que un señor con su hijo atravesara la plaza sin hacer la reverencia o el saludo que se exigía por los Habsburgo ante el símbolo del poder del Imperio Austriaco, que era pues un sombrero colocado en lo alto de un poste. Dicen que el señor Guillermo, bueno, allí lo llaman Wilhelm, Wilhelm Tell, ¿eh? El señor Guillermo se negó a rendir pleitesía al símbolo invasor. El gobernador castigó la rebeldía de aquel disidente y, como sabía de sus habilidades con la ballesta, para escarmentarle, exigió que demostrara su puntería atravesando una manzana sobre la cabeza de su hijo. Si lo conseguía, le dejaría ir. Y dijo Guillermo, venga, con un par. Colocaron al muchacho con la manzana y Guillermo puso en la ballesta 2 flechas. Disparó una y ¡pum!, atravesó la manzana. Ya, y entonces el gobernador le preguntó, oye, muy bien, esto lo has hecho muy bien. ¿Por qué, le dijo el gobernador, por qué has preparado 2 flechas y solo tenías que lanzar Ay, una? lo veo venir. Claro. Guillermo Tell le contestó que la segunda iba destinada a él, al gobernador, en caso de que hubiera fallado y matado a su hijo. Así que, por respondón, ahora encarcelado por chulo. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I have tried, I have tried, I have tried, I have tried. I can't get me no. I can't get no. Oye, Nieves, era cierta o no, pero la historia es bien bonita. Claro. Oye, para aceptarla como mito fundacional de un país, de Suiza, pues bueno, Está pues no está estupendo. mal. Sí, no está claro. mal. Oye. Pero es que además es un mito que ha derivado en algo inofensivo, por decirlo de alguna manera. Fíjate que los israelíes se han inventado su mito fundacional, que no puede ser más fantasioso ni payaso de que el tal Dios les entregó una parcela y con esa excusa llevan asesinando a decenas de miles de seres humanos con total impunidad, ¿no? Del mito fundacional de Suiza con Guillermo Tell, al igual que el de los genocidas israelíes, no hay documentación. Y las primeras crónicas en las que aparece la historieta de la manzana fueron escritas 100 años después. Y además hay otros 2 héroes medievales a los que les pasó prácticamente lo mismo, pero en Dinamarca y en Inglaterra. ¿Ah, sí? Anda. Sí, Bueno. pero da igual, porque la leyenda de Guillermo Tell sí es verdad que ilustra muy bien el nacimiento de Suiza. Y ahora termino con el mito. Vale. Cuando estaban trasladando a Guillermo Tell en barco, ya detenido, por el lago de los 4 cantones, camino de la prisión, se desató una tormenta, Guillermo se escapó, se fue al castillo del gobernador y lo mató con la famosa segunda flecha que había guardado para Toma. él. Claro, ese fue el punto de partida en el que los 3 primeros cantones se unieron jurándose ayuda para independizarse de los austriacos, para luchar en común por los intereses de la zona, pero a la vez manteniendo su propia independencia. Que tanto miedo al federalismo, joder. A esos cantones se fueron uniendo otros, y luego otros, y luego otros, y en un pispás habían formado la Confederación Helvética con sus 26 cantones actuales. Bueno, y ahí sigue Suiza, para felicidad de la familia de los Borbones y demás patriotas evasores. Tampoco todo es bueno, porque podrán tener los lagos, los Alpes y los bancos, pero al llegar agosto, vaya, allí no hay playa. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga. Podéis ganar la copa. Afirmaréis seguros que es la capital de España. Pero al llegar agosto, vaya, aquí no hay playa.
Terminamos en Madrid y empezamos en Suiza, pero bueno, es lo que tiene viajar por la historia. Y sobre todo a través de la música, que es un placer. Un beso, Nieves. Otro para ti. Hasta el Carlos. lunes, cuídate mucho y descansa. Muchas gracias. Adiós, Gracias, adiós. chao. No. 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 Podéis tener hipódromo, Jarama y Complutense, y al lado la Moncloa, donde siguen los de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano, podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales, el Oso y el Madroño, Cibeles, Torre España, pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya, no hay playa. Vaya, vaya, escucha la guina. Podéis tener movida. Hace tiempo. Movida promovida por el ayuntamiento. Podéis rogar a Tierno o a Barranco, al que haya, pero